En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la charla anterior hemos visto 5 disposiciones interiores que tenemos que intentar cultivar en nuestra vida diaria para hacer terreno fértil a la acción del Espíritu Santo. Pasamos en esta última charla a considerar las últimas 5 actitudes. Nos ponemos en la presencia de Dios y pedimos la gracia al Espíritu Santo de poder entender estas verdades y ponerlas en práctica en nuestras vidas. En primer lugar, o en sexto lugar, tenemos que vivir el desprendimiento de todo lo creado. Vivir lo que Cristo llama en el Evangelio la pobreza de espíritu. No podemos recibir las mociones de Dios si estamos endurecidos o apegados a nuestros bienes, a nuestras ideas, a nuestros criterios. Para dejarnos guiar por el Espíritu Santo necesitamos una gran docilidad y una flexibilidad que se adquieren poco a poco a través de la práctica del desprendimiento. Esforcémonos por no apegarnos a nada en el aspecto material, afectivo e incluso espiritual. Es preciso mantener nuestro corazón en una actitud de desprendimiento, conservar una especie de libertad de distancia y de reserva interior ante todo, que hace que si nos impide tal cosa, tal costumbre, tal relación, tal proyecto personal, no hagamos un drama. Este desprendimiento debe practicarse en todos los aspectos de nuestra vida, pero indudablemente el aspecto material no es el más importante. A veces, el obstáculo mayor de nuestro adelantamiento espiritual es justamente el apego a lo espiritual de nuestra vida, a nuestras ideas, nuestros criterios, nuestros comportamientos propios. Particularmente el apego a nuestro saber, nuestras ideas, nuestros criterios, nuestros juicios, incluso cuando se trazan unos fines que son excelentes en sí mismos, porque quizás gracias a Dios tenemos una buena formación, una cabeza bien formada, este apego, digo, a estas ideas, a estos criterios, es quizá el obstáculo mayor a la docilidad del Espíritu Santo. Un obstáculo tanto más grave cuanto que suele ser inconsciente, pues evidentemente es más fácil no ser consciente de un apego a nuestra propia voluntad cuando lo que deseamos es una cosa buena en sí, y entonces nos justificamos de quererlo con una obstinación que nos ciega, sin darnos cuenta de que el modo en que tratamos de que se haga realidad estas ideas que hemos dicho buena en sí misma no corresponde obligatoriamente a lo que Dios quiere, a los planes de Dios. Nunca se dará una coincidencia perfecta entre la sabiduría de Dios y la nuestra, lo que significa que, cualquiera sea la etapa de nuestro itinerario espiritual, jamás estaremos dispensados de vivir el desprendimiento en relación con nuestros propios criterios personales, por bien intencionados que sean. Podemos preguntarnos entonces, ¿cuáles son mis miedos? Digo miedos porque muchas veces los miedos, particularmente miedo de dejar cosas o de dejar a alguien o que pase algo, nos revelan nuestros apegos desordenados, estos miedos. Pierdo la paz, me pongo triste o incluso me enfado cuando no se hace como digo yo. También nos puede ayudar a, a identificar em, nuestros miedos, nos puede ayudar a identificar nuestros apegos, considerar cuál es la causa de nuestras alegrías, por qué o cuándo me alegro. En segundo lugar, o séptimo lugar, nos ayuda a hacer terreno fértil a la acción del Espíritu Santo, vivir el silencio y la paz interior. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz,
habla y actúa en la paz, nunca en la quietud y en la agitación. Hemos hablado un poquito de eso cuando en la segunda charla hemos visto el modo en que Dios nos habla a la inteligencia y a la voluntad. Las emociones del espíritu son toques delicados que no se manifiestan en el estrépito y solo pueden emerger en una conciencia espiritual si existe en ella una zona de calma, de tranquilidad y de paz. Si nuestro interior es siempre ruidoso, agitado, la dulce voz del Espíritu Santo tendrá muchas dificultades para hacerse oír. Esto significa que si queremos percibir las mociones del Espíritu Santo y obedecérselas, adquiere la mayor importancia el hecho de tratar de mantener nuestro corazón en paz en toda ocasión. Esto no es fácil, particularmente para aquellos que viven en el mundo, pero a fuerza de luchar por adquirir la esperanza en Dios, el abandono, la humildad, la aceptación de nuestras miserias, gracias a una confianza inconmovible en la misericordia divina, llegaremos a ello paso a paso. Mantener la paz en cada acontecimiento y particularmente en los difíciles nos dará el máximo de oportunidades para reaccionar en esa situación difícil, no al modo humano, que es un modo inquieto y precipitado, que puede solo llevarnos al desastre, sino prestando atención al Espíritu Santo, a lo que Él pueda sugerirnos, lo que bien entendido será muy provechoso. Entonces esta paz es la que nos ayuda a discernir, a escuchar mejor la voz del Espíritu Santo. Entonces vamos actuando en esa situación difícil al modo divino, no al modo humano, que es lo que nos ayudará a llevar todo en un modo más llevadero, más provechoso será para nosotros eso. Pongamos en práctica aquellas palabras de San Juan de la Cruz: procure conservar el corazón en paz. No le desasosiegue ningún suceso de este mundo. Aunque todo se derrumbe aquí abajo y todos los acontecimientos no sean adversos, sería inútil que nos turbásemos, pues esta turbación nos aportaría más perjuicio que provecho. Y el perjuicio más grande es justamente el de hacernos incapaces de obedecer o de escuchar y entonces de obedecer a los impulsos del Espíritu Santo. Vivir esta paz interior va unido a la práctica del silencio interior. El silencio no es un vacío, sino una actitud general de interioridad que permite preservar en nuestro corazón una pequeñita celda interior, en palabras de Santa Catalina de Siena, en la que estamos en presencia de Dios y conversamos con Él. Evidentemente, el exceso de ruido, no en sentido físico, sino en el de ese torbellino incesante de pensamientos, imaginaciones, de palabras oídas o dichas en la que nos solemos dejar atrapar y que no hacen más que alimentar nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras insatisfacciones, deja al Espíritu Santo muy pocas posibilidades de poderse expresar. El silencio es todo lo contrario de la dispersión del alma hacia afuera, de la curiosidad, de la charlatanería. Es la capacidad de entrar de un modo natural en nuestro interior, atraídos por la presencia de Dios que habita en nosotros. Por esto mismo que acabo de decir, no me digáis, Padre, para nosotros que estamos en el mundo es imposible vivir el silencio, porque, repito, vivir el silencio no es cuestión de ausencia de ruido exterior, sino la firme decisión interior de no dejar entrar en mí las cosas del mundo para que mi interior sea una celda en la que estoy a solas con Dios. Y me puede ayudar mucho a hacerme un examen de conciencia de lo que dije antes, de eso, de cómo vivimos esta esperanza en Dios, el abandono en Dios, la humildad, la aceptación de nuestras miserias gracias a una confianza inconmovible en la misericordia de Dios. Practicar estas virtudes, examinarme cómo vivo yo estas virtudes,
me puede ayudar muchísimo a, a ver lo que me falta, porque practicadas, justamente voy a conseguir esta paz interior, y este silencio interior. Y entonces puedo preguntarme, ¿eh? Intento mantenerme siempre en paz, pase lo que pase durante mi vida diaria, porque estoy firmemente convencido de las palabras de San Pablo, todo concurre para bien de lo que aman a Dios. Lucho en contra de la distracción voluntaria, la disipación inútil, la curiosidad, la superficialidad. Pongo durante el día repetidas veces toda mi vida mis temores, dificultades, tristezas, afanes en las manos de Dios para que Él se encargue de todo eso. Dios nos dice por medio del profeta Isaías 30:12, vuestra salvación está en volveros a mí y tener calma. Vuestra fortaleza consiste en confiar y estar tranquilos. Qué palabras más dulces, ¿no? Más cómo nos confortan estas palabras, cómo nos animan, cómo nos consuelan. Octava actitud nos ayuda a disponernos para recibir las inspiraciones del Espíritu Santo, el perseverar fielmente en la oración. Esas actitudes de las que estamos hablando, que facilitan la manifestación de las mociones del Espíritu Santo, solo podemos adquirirlas en modo progresivo y exigen una plena fidelidad a la oración. Para fortalecernos en la determinación de no negar nada a Dios, para vivir el desprendimiento, el abandono fiel y confiado, para aprender a amar el silencio y la interioridad, para descubrir ese lugar del corazón al que el Espíritu nos convoca dulcemente, es indispensable la oración. Esa práctica de la silenciosa oración personal que el mismo Jesús nos recomienda. Cuando te pongas a orar, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo oculto. Sin oración, sin mucha oración, es imposible alcanzar la santidad. San Buenaventura afirma, si quieres sufrir con paciencia las adversidades y las miserias de esta vida, sé hombre de oración. Si quieres alcanzar la virtud y la fuerza para vencer las tentaciones del enemigo, sé un hombre de oración. Si quieres mortificar tu propia voluntad con todos sus afectos y apetitos, sé un hombre de oración. Si quieres conocer los trucos de Satanás y defenderte de sus engaños, sé un hombre de oración. Si quieres alejar de tu alma las moscas de los pensamientos y deseos vanos, sé un hombre de oración. Si quieres vivir felizmente y caminar suavemente en el camino de la penitencia y el trabajo, sé hombre de oración. Si quieres fortalecer y confirmar tu corazón en el camino de Dios, sé un hombre de oración. Finalmente, si quieres erradicar todos los vicios de tu alma y plantar virtudes en su lugar, sé un hombre de oración, porque en ella recibes la unción y la gracia del Espíritu Santo, quien enseña todas las cosas. San Buenaventura. A la luz de esto podemos preguntarnos, ¿dedico un tiempo de mi día a la oración personal, aunque sean 15 minutos? Es muy bueno hacerse, por ejemplo, un cierto horario. Digo cierto horario porque me doy cuenta que es difícil, pero es de extremada importancia tener ya prefijado, establecido, según mis deberes, un tiempo dedicado a la oración personal y mantenerse firme. Porque después, cuando vienen las tentaciones, mantenerse firme, hacerse un pequeño horario. Si tengo mi director espiritual o mi confesor o mi párroco, mostrárselo. Si él me lo aprueba, puedo decir perfectamente, con absoluta certeza, que es la voluntad de Dios. Y entonces, si es la voluntad de Dios, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Tengo que seguirlo, porque quiero santificarme, me santifico siendo la voluntad de Dios. Entonces, mantenerme firme luego cuando vienen las tentaciones. No, estoy cansado, no hace calor, no, que tengo que rezar según mi horario.
20 minutos, pero claro, en 10 minutos tengo que salir a llevar a mi hijo al gimnasio, entonces no rezo para nada, no. Mantenerse firme. ¿Eh? Novena actitud. Es importante examinar los movimientos de nuestra alma, es decir, vigilar sobre nuestro interior. ¿Dónde nacen estas inspiraciones de la gracia? No nacen en nuestra imaginación o en nuestra cabeza, sino que surgen en lo más íntimo de nosotros mismos, que es nuestra alma. Hemos hablado un poquito de eso cuando hemos visto cómo Dios nos habla a nuestra alma y a las dos potencias de nuestra alma, al intelecto y la voluntad. Para reconocerlas, es preciso estar atentos a lo que ocurre en ella, a los movimientos que podemos detectar en su interior y saber distinguir si esos movimientos provienen de nuestra naturaleza, de la acción del demonio o de la influencia del Espíritu Santo. Se trata de vivir en tal disposición habitual de deseo de Dios, de paz, de oración, de atención a lo que sucede en nosotros, que si hace surgir en nuestro interior algún movimiento de la gracia, no sea ahogado o no se pierda en el ruido de fondo de otras demandas o emociones, sino que pueda brotar en nuestra conciencia y ser reconocido como una inspiración divina. Eso exige una especie de vigilancia que nos obliga a examinar de vez en cuando lo que nos mueve, lo que nos impulsa a hacer ciertas cosas en lugar de otras. Esta vigilancia nos hace capaces de percibir en nosotros una diversidad de movimientos. Algunos de ellos son movimientos desordenados, es decir, tendencias a decir o hacer algo cuyo origen no es sano. En efecto, a menudo nos sentimos movidos por el temor, por el resentimiento, por la cólera, por la agresividad, por la necesidad de hacernos notar o admirar por los demás, por la sensualidad, etc. Esas emociones desordenadas pueden proceder de nuestra naturaleza corrompida, como se decía antes, también pueden venir del demonio y en ese caso se trata de tentaciones, y al contrario, en ocasiones nos vemos impulsados por movimientos buenos, como un deseo sincero, desinteresado de ayudar a alguien. Esos movimientos buenos pueden tener un origen natural, porque claro, nuestra naturaleza humana no está corrompida totalmente, está herida por el pecado original, o sobrenatural, es decir, ser el fruto de la actuación de la gracia divina en nosotros de un modo no forzadamente consciente. Apuntemos también que algunos movimientos aparentemente buenos, cuyo fin parece bueno, pueden no serlo en realidad y provenir del demonio, que es astuto y que en ocasiones nos empuja a hacer algo que parece bueno, pero que de hecho es contrario a la voluntad de Dios y cuyos resultados serían negativos en nuestra vida. Como dice San Ignacio, a veces el demonio se disfraza de ángel de luz. El clima de interioridad del que hablamos nos ayuda a percibir la diversidad de estos movimientos, de su origen, de sus efectos. Por ejemplo, los que dejan en nosotros luz, paz, aumento de fe, de esperanza, caridad desinteresada, amor a la virtud y a la cruz, deseo de imitar más a Jesucristo, vienen del Espíritu Santo, como hemos visto en la segunda charla, ¿no? Cuando hemos hablado del modo en que Dios nos habla. Y los que al contrario nos suscitan inquietud, tristezas, dudas de fe, tibieza, frialdad. El alma, dice San Ignacio, viene a sentirse como separada de su Creador y Señor. Estos vienen del demonio, no tenemos que darle importancia, no tenemos que secundarlos. Este examen de nuestro corazón nos ayudará especialmente a tomar conciencia de ciertos movimientos que surgen en nuestro interior de vez en cuando y que con un poco de experiencia llegaremos a ser capaces de identificar como invitaciones del Espíritu Santo que nos impulsa a hacer o no hacer determinadas cosas. Podemos preguntarnos, ¿vigilo sobre mi proceder? Cuando actúo, pienso cada tanto a qué es lo que me mueve a actuar de esa manera o de esa otra. Me pregunto el por qué hago esto, y por qué lo hago así.
¿Puedo reconocer cuando un pensamiento viene de la carne, del demonio o de Dios? En décimo y último lugar, tenemos que abrir nuestro corazón al director espiritual. Eso nos facilitaría extraordinariamente el discernimiento de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Frecuentemente no somos capaces de ver con claridad en nosotros mismos, en nuestras motivaciones, nuestras maneras, y explicando con palabras lo que estamos viviendo, conseguiremos la luz a través del diálogo con una persona que cuente con cierta experiencia. Sabemos que Dios bendice la actitud de abrir el corazón. En efectos, en efecto, es una actitud de humildad, porque reconocemos que no nos bastamos a nosotros mismos, y de confianza en el otro. Además, da pruebas de que, puesto que ponemos los medios, es realmente sincero nuestro deseo de ver claro para cumplir la voluntad de Dios. Estas disposiciones agradan mucho a Dios, que no deja de responder a ella con sus gracias. Es preciso pedir encarecidamente al Señor que nos proporcione a alguien al que abrir nuestro corazón y aprovechar las ocasiones que nos concede, lo que en ciertas circunstancias exige valor. No desesperemos, sin embargo, si, aún sin culpa nuestra, no logramos fácilmente encontrar un director espiritual. Si no lo encontramos, a pesar de buscarlo sinceramente, no nos preocupemos, porque Dios ya proveerá de otro modo. Añadamos que no hemos de descuidar la confesión frecuente. Incluso aunque no llegue a ser una dirección espiritual, es también un camino de purificación del corazón y de luz para comprender lo que sucede en nuestra alma. Termino con unas palabras del padre Lallemant. Cuando un alma se abandona a la guía del Espíritu Santo, Él la eleva poco a poco y la gobierna. Al principio no sabe dónde va, pero una luz interior la ilumina lentamente, dejándole ver todas sus acciones y el gobierno de Dios en ellas, de tal modo que casi no tiene más que dejar hacer a Dios en ella y por ella lo que le place. Así avanza maravillosamente. Tenemos una imagen de la guía del Espíritu Santo en la que Dios tuvo con los israelitas a la salida de Egipto durante su viaje por el desierto para llegar a la tierra de promisión. Para conducirles les dio una columna de nube durante el día y por la noche una columna de fuego. Ellos seguían el movimiento de esa columna y se detenían cuando ella se detenía. Nunca se adelantaban, solamente la seguían y jamás se separaban de ella. Así es como hemos de comportarnos en relación con el Espíritu Santo. Tendríamos que recibir cada inspiración como una palabra de Dios que procede de su sabiduría infinita, de su misericordia y de su infinita bondad, y que, si no ponemos obstáculos, puede operar en nosotros unos efectos maravillosos. Es la palabra de Dios. Consideremos lo que ha podido hacer una palabra de Dios. Ha creado el cielo y la tierra. Ha llevado a todas las criaturas desde la nada a la participación en el ser de Dios, en el orden de la naturaleza, al no haber encontrado resistencia en la nada. Y operaría algo más en nosotros si no nos resistiéramos. Vuelve aquí otra vez el tema de la libertad y de la gracia, ¿no?, que hemos visto en la primera charla. Dios quiere actuar en nosotros, pero si nosotros no lo dejamos, no puede. Nos sacaría de la nada moral a la participación sobrenatural en la santidad de Dios en el orden de la gracia y a la participación en la felicidad de Dios en el orden de la gloria. Y por un pequeño punto de honor, por un uso que satisface nuestra vanidad, por un placer de un momento, por una bagatela, impediríamos estos grandes efectos de la palabra de Dios, de sus inspiraciones y de las impresiones de su espíritu. Si pudiéramos ver el modo en que nuestras almas reciben las inspiraciones de Dios, comprobaríamos que, por decirlo así, permanecen en la superficie de nosotros, de nuestra alma, sin entrar más adentro a causa de la oposición que encuentran en nosotros
impidiéndoles grabarse en nuestras almas. Es el resultado de no entregarnos bastante al Espíritu y que no servimos a Dios con una perfecta plenitud de corazón. Hasta aquí el padre alemán. Bueno, demos gracias a Dios por esta posibilidad que nos dio de poder realizar, de poder hacer este día de retiro, que como dije al comienzo es un día de gracia. Si hemos visto que en alguna de estas disposiciones estamos un poco relajados, estamos un poco fallando, hablamos con nuestro director espiritual para empezar un trabajo concreto y practicar la virtud necesaria. Que María Santísima, la esposa del Espíritu Santo, nos ayude. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.